cantando eso? Qué locura. Oh, did it last forever? Selfish spirit wasted. Don't bother to mind it. Oh. Did it last forever? Shadows of fallen heroes behind the front walls. And memories of broken melodies crashing with. Ya cancheros, ahora sí, bienvenidos a Charlotte. Lo primero que vamos a ver hoy día es un edificio de Mario Botta, que es el edificio que más me llama la atención de acá. Es un super arquitecto que vimos en la Bienal, o sea, vimos un pabellón suyo en la Bienal de Venecia. Y bueno, es un museo, creo que se llama Blecher o algo así. Ahora lo vemos bien, es un museo de arte. Y justo es este que está. Así que enjoy. Bring the message, carry on. Carry on. I will follow, carry on. Carry on. If you follow, you will go back to the night when we all. En 1950, Hans Becher y su hermano comenzaron a visitar museos en Zúrich, a hacerse amigos de los artistas y a comprar su obra. Andreas, su hijo, que creció en medio de este contexto cultural y que tuvo que viajar a Charlotte por negocios, decidió mudarse a esta ciudad y donarle su propia colección, la misma que expone este museo. What they actually see. Look around, boy. Write your apology. Bueno, ellos nos están arrochando. Ya, el museo. Mario Botta. ¿Sabes qué es lo más paja de este museo? O lo que más me ha gustado, que han tomado la arquitectura como si también fuera una obra que necesite o que, digamos, valga la pena ser expuesta. Entonces, en el segundo piso han hecho, la muestra, digamos, de pictográfica está en el tercer piso, pero en el segundo está, en el cuarto, pero en el segundo hay una muestra, una explicación de la construcción del museo, o sea, de su arquitectura, ¿no? Y hay cosas sobre Mario Botta, que es el arquitecto. Y hay cosas sobre Mario Botta, sí. Por ejemplo, una de las cosas que más llama la atención de este museo es, por lo menos a mí, a nivel del edificio, es la super columna que está acá atrás. La idea era hacer que no tenga un apoyo, pero iba a ser demasiado caro. Entonces lo que dijeron, ya vamos a poner una columna, y le pusieron una columna de concreto normal, o sea que tiene la misma dimensión en la parte alta y en la parte del medio. Pero esto iba a alterar, digamos, la composición. Entonces él se inspira y hace como una referencia a las columnas griegas de los templos griegos, que tenían que ser más anchas en el centro para que se puedan ver normales. Entonces él, en su posmodernismo, la hace como mucho más exagerada, ¿no? Y se ve esta super columna que es como icónica. Y todo el material del revestimiento es como de terracota, y le va dando la textura. La textura, sí. Y bueno, y a nivel de arte hay Picassos, Matisse, Klee. Sí, es súper variado. Chillida, sí, hay para todos. Está muy paja, en verdad. Y ahora vamos a cruzar allá. Al Mint. A un museo que se llama Mint, que no sé de qué es. Nos vamos allá. You break away from the chains of society. How does it feel now?
feel when you look at me? I'm just a sheep following a herd inside another herd. When I was at school doing equations, playing a fool, I didn't envy like a chimpanzee. Wah! No. I feel like a sewer lion, trapped in a cell, feeling living hell, with no room for action. If you ever feel the pain and regrets inside your brain, but don't try to change the game. Oh no, look what you've done. Ya bueno, no hemos venido a echar así tipo random, como que no hemos conocido a nadie, sino que hemos venido porque acá vive Andrea. Así que ella nos va a... Bueno, en verdad no vive acá ella, ¿no? Pero vivía acá. Viví acá. Ya, entonces ella nos va a contar un poco de la historia de la ciudad. O fácil del Uptown, ¿no? No sé, como lo quieras, lo que quieras decir. Lo que pasa es que se dice uptown y no down, porque es en una colina. Hace años, este era un centro donde iban dos vías de viaje para el comercio, ¿no? Cuando todavía iban en caballito y todo eso. Entonces eran dos vías, una de norte a sur y otra de este a oeste. Ella es arquitecta, by the way. Arquitecta, trabaja en Virginia. Y entonces eso lo han mantenido y ahora se llaman las calles que vienen a ser las principales, la North Tryon y Trade, que hasta ahorita es entonces el centro del comercio. Y eso ha creado una X y por eso han intentado la ciudad crecer en diferentes estilos. Entonces un cuarto viene a ser el lado financiero, el otro cuarto es el residencial, más tradicional y antiguo, el otro cuarto es de las artes y el otro cuarto es un poco más de educación, de donde están las librerías y todo eso. Y bueno, eso es todo. Esa es toda la información que tengo. Por el momento, ya me inspiraré, Ya, bueno, y estuvimos ahorita en el... en un Imagine On, una cosa así, que es una librería, dale con librería, solo porque es library. Es una biblioteca pública para niños. Y está bravaza. No tengo idea de quién la habrá diseñado, voy a poner su nombre por aquí abajo, pero está muy paja. Es súper lúdica y al mismo tiempo no deja de ser buena arquitectura, así que nos ha gustado bastante. Bueno, y ahora estamos yendo al Mint, que es otro museo, que creo que va a ser lo último que vamos a ver. Y hemos venido con todos ellos. I don't mind if the morning sun comes, I'll let it shine. I won't cry if my love decides to fly, we'll let it fly. Sometimes I think too much about myself. What if this, what if that could have been? Sometimes I think too much about myself. Oh, what if this, what if that could have been, could have been, could have been. La colección del Mint es variadísima y va desde muebles bonitos pero poco funcionales, como si de una pasarela de moda se tratase, hasta verdaderas obras de arte contemporáneo como Fragile Future de Studio Drift, que habla de la luz como sustento de vida, para lo que pega delicadamente cientos de dientes de león en la superficie de focos LED. Day to day, I follow her along, I go home, hey. And I feel betrayed. I'm gonna let her dance, but I'm not gonna sway. Sometimes I think too much about myself. Oh, what if this, what if that could have been? Sometimes I think too much about myself. Acabamos de salir del Mint, que es un museo frente al que visitamos de Mario Botta. Tiene 3 pisos de exposición, si no me equivoco, y es una mezcla entre arte, algunas cosas son más como craft
son cosas como artesanías, es la mezcla entre la artesanía, el diseño de muebles, el diseño en general, el arte. Es muy interesante, el edificio también es súper paja y como que tiene un poquito de todo y eso nos ha gustado bastante. ¿Ya? No sé qué más. Wow.